Hola, hoy les hablaremos sobre la pintura en el Renacimiento, más específicamente del artista Masaccio. Para hablar de la obra y vida de este increíble pintor italiano, debemos situarnos en el contexto histórico de la época. Nos posicionamos en Europa entre los siglos XV y XVII, en donde el mundo experimentaba una transición de pensamiento entre la Edad Media y la ahora conocida como Edad Moderna. Las artes y las ciencias se encontraban en su apogeo, retomando las raíces grecolatinas de Occidente, dejando de lado los dogmas religiosos para darle paso a los nuevos discursos de filosofía, posicionando al ser humano como el centro del universo, así como objeto de su estudio y admiración. Hablando ya específicamente de la pintura, esta busca evocar lo antiguo. Se basa en la búsqueda de la perfección en la perspectiva y la proporción, también en la correcta representación del espacio, dándole a las obras profundidad y tridimensionalidad. Para lograr eso, los artistas establecieron normas para representarlos de la mejor manera, como el claroscuro o el esfumato. De hecho, se empezaron a utilizar esquemas geométricos como la pirámide para organizar la composición espacial de la imagen, así como también se comenzó a utilizar el punto de fuga, utilizando la perspectiva lineal o matemática. La organización de la obra era muy importante, y no se puede hablar de la pintura del Renacimiento sin mencionar que la anatomía física era un punto muy importante. Se dotaba al cuerpo humano de un carácter naturalista, pero al mismo tiempo se representaba la belleza física en su máximo esplendor. De hecho, se hace mucho uso el llamado desnudo heroico. Aunque la temática religiosa se deja muy de lado, no se dejan de producir obras con esta temática. Pero gracias al Renacimiento, se dio la libertad de que en las obras se utilizara más la mitología griega y romana, sobre todo para representar escenas y paisajes. Los colores se utilizan como herramienta de creación de profundidad y perspectiva, y como última característica, se comienza a extender la utilización del lienzo. Actualmente Masaccio es considerado uno de los pintores renacentistas más importantes de Occidente, además de que múltiples veces se ha dicho que sin él no se concebiría el 480 o el Renacimiento temprano de la misma manera. Sus obras pertenecientes a este bajo Renacimiento estuvieron presentes en el siglo XV, en plena desaparición de la oscuridad medieval. Si bien su trabajo era una muestra de evolución del estilo trabajado anteriormente por el también pintor italiano Giotto di Bondone, Masaccio observaba la naturaleza humana y de su entorno, uniendo la perspectiva, la anatomía y la luz para crear composiciones extraordinarias, demostrando su gran intelecto como un artista y científico destacado. Algunas de sus obras más importantes y destacadas son el Tríptico de San Juvenal, hecha en 1422 bajo la influencia de los modelos del siglo XIV. La pintura se compone de 3 tablas. La central representa a la Virgen sentada en un trono con el niño, flanqueados por 2 ángeles. El niño está comiendo uvas como un símbolo de la Eucaristía. En los paneles laterales aparecen las parejas de santos, San Bartolomé y San Blas a la izquierda, y San Juvenal y San Antonio Abad a la derecha. San Pedro curando a los enfermos con su sombra. Para 1427, Masaccio elaboró este fresco sobre una escena de la vida de San Pedro. Retrata a algunos ciudadanos enfermos de Jerusalén que se encontraban en la calle siendo curados solo con tocar la sombra de San Pedro. La pintura nos presenta a San Pedro seguido por San Juan, dando paso a ayudar a los desafortunados. Expulsión del Edén. Es un fresco pintado en el interior de la Capilla Brancacci, que fue recortado durante las reformas de la iglesia en el siglo XVIII. Muestra una escena con cuerpos que expresan dramatismo. La desnudez de Adán y Eva, así como sus rostros, están cargados de expresionismo. Entre lágrimas cubren sus ojos con desesperación, culpables llenos de venganza, dolor e ira. 3 siglos después, en 1670, fue ordenado censurar la pintura colocando hojas de higuera en fresco seco para tapar las zonas públicas de la pareja. Otras obras sobresalientes son La Trinidad, La Resurrección del Hijo de Teófito y Trono de San Pedro, Bautismo de los Neófitos, La Virgen con el Niño y Ángeles Músicos, La Crucifixión, Adoración de los Magos, Madonna con el Niño y Santa Ana, Cristo de Getsemaní, entre muchas otras.
Por último, hablemos un poco de la vida de Tommaso di Ser Giovanni di Mone Casai, mejor conocido como Masaccio. Él nació en 1401 en San Giovanni Valdarno, Italia, y murió también en Italia, Roma, en 1428. Se conoce muy poco de su vida, pero se sabe que fue huérfano de padre a los 5 años de edad y que tenía un hermano. Su madre se volvió a casar, pero se trasladaron a Florencia cuando enviudó de nuevo. Allí Masaccio formó parte del gremio de pintores de la ciudad. Él fue un artista muy importante para el Renacimiento, ya que fue el primero en aplicar la perspectiva científica en su obra, aunque en su época no tuvo mucha relevancia. Su primera obra documentada es el Tríptico de San Juvenal de 1422, aunque su obra maestra fue el ciclo de frescos sobre la vida de San Pedro y la expulsión del paraíso, que pintó para la capilla Brancacci de Santa María del Carmine. La composición a base de pocas figuras esenciales y la plasmación natural de la luz hacia el volumen de las figuras definen su estilo característico, un trabajo orientado al realismo y a lo natural. Él observaba mucho la naturaleza, por eso su gran habilidad para usar la anatomía, la perspectiva y la luz. En 1428, Masaccio realizó su última obra, el fresco de la Trinidad en Santa María Novella, un ejemplo emblemático de perspectiva y composición del Renacimiento. Y así concluye este video hablando sobre Masaccio y el Renacimiento. Muchas gracias.